Bienvenidos una vez más al curso de Explorando el Nuevo Testamento. En este video estaremos estudiando la segunda mitad de la lección número 1, titulada El mundo del Nuevo Testamento. En nuestro video anterior nosotros hablamos acerca del periodo histórico en el que el Nuevo Testamento se desarrolló. En este segundo video hablaremos acerca de la cultura o las culturas que vemos involucradas en el mundo del Nuevo Testamento. Algo que tenemos que tener en mente cuando hablamos acerca de la cultura del Nuevo Testamento es que esta es muy compleja. Y es compleja precisamente porque involucra la combinación y la interacción de tres culturas principales: la cultura griega, la cultura romana y la cultura judía. Hablemos de cada una de estas en términos generales y estaremos profundizando en los detalles necesarios y específicos cuando vayamos a nuestro estudio particular de cada uno de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Hablemos en primer lugar de la cultura griega. Nosotros mencionamos que una vez que Alejandro el Magno empezó a conquistar el entonces mundo conocido, también había una determinación de poder influenciar a los pueblos y regiones que conquistaba con la cultura griega o la cultura helenística. El lenguaje, la filosofía, la manera de hacer política y las religiones griegas tuvieron gran influencia sobre todos los pueblos que estaban bajo el dominio de Alejandro el Magno, bajo el dominio de los griegos. Esta influencia continuó por varios siglos. En el Nuevo Testamento podemos ver el ejemplo de esta gran influencia griega comenzando a partir del lenguaje. Todo el Nuevo Testamento, los 27 libros que nosotros tenemos ahora en este conjunto, fueron escritos en la lengua griega, específicamente en el griego koiné, el griego común, el griego que casi todo el mundo podía entender. Si no lo hablaban a la perfección, sí lo podían entender de manera general. Todos estos 27 libros fueron escritos en esta lengua. Algo muy importante considerando que hubo diferentes autores que escribieron en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Esto facilitó bastante la propagación y el entendimiento de lo que se estaba escribiendo una vez que la iglesia comenzó a existir. Pero no solo esto. Antes del tiempo de Jesús, en los siglos anteriores a Jesús, vemos también el esfuerzo de parte de algunos de los judíos de traducir las escrituras judías, lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, a este mismo lenguaje. Esta traducción del Antiguo Testamento al griego koiné, nosotros ahora lo conocemos como la Septuaginta o la traducción de los 70. Varias personas estuvieron involucradas en esta traducción con tal de que más personas pudieran leer estas escrituras sagradas para los judíos. Y esto es importante porque muchos judíos que no vivían en Jerusalén, pero que estaban esparcidos por todo el mundo, o todo el imperio romano en ese entonces, ya no hablaban hebreo ni arameo, sino que solo hablaban griego. Entonces, a partir de este lenguaje, es que podemos ver que la cultura griega tenía una gran influencia en el mundo en el que Jesús vivió y que el resto de los apóstoles y líderes de las iglesias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento vivieron. Este es un aspecto importante. Cuando hablemos de las cartas que Pablo escribió y de las iglesias y que él fundó en las diferentes ciudades griegas, también resaltaremos y hablaremos de los elementos culturales, religiosos y filosóficos en los cuales Pablo y el resto de los apóstoles se involucraban. Por ahora solo debemos de tener en mente que el mundo, la manera de pensar, griegos estaban teniendo bastante influencia en este mundo del Nuevo Testamento. Hablemos en segundo lugar de la cultura romana. Como mencionamos también en el video anterior, todo el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo en que el Imperio Romano tenía control absoluto de prácticamente todas las regiones y ciudades que se mencionan en el Nuevo Testamento.
Jesús nace ya bajo la autoridad de los romanos. Él nace ya cuando Herodes el Grande había sido impuesto por parte de las autoridades romanas como rey de los judíos. Él va a interactuar también con soldados y autoridades de los ejércitos e incluso va a ser enjuiciado y crucificado por parte de los romanos. La crucifixión era una pena de muerte diseñada por los romanos. Los apóstoles también van a interactuar bastante con este mundo romano. En algunas ocasiones van a ser encarcelados e incluso vemos a Pablo apelando a su ciudadanía romana para poder salir libre y seguir predicando el evangelio. En otras ocasiones vamos a ver que ellos también de cierta manera empiezan a criticar al imperio, diciendo que no es César el que tiene la mayor autoridad del mundo, sino es Cristo el que tiene autoridad y dominio sobre todo lo creado. Esta crítica se va a intensificar en el Apocalipsis de Juan. Nosotros estudiaremos cómo es que el Apocalipsis empieza de manera sutil o a veces no tan sutil a criticar al imperio o a los emperadores romanos que empezaron a ser una carga para la iglesia cristiana a través de la persecución. Veremos también cómo Pablo empieza a utilizar términos que tienen un trasfondo romano. Inclusive algunos títulos que se le atribuyen a Jesús, como lo son Hijo de Dios y el Evangelio de Jesucristo, tienen ciertas connotaciones con respecto a esta autoridad e imperios romanos. Cuando nos adentremos más al estudio de cada uno de estos libros, podremos mencionar a detalle qué es lo que había detrás y cómo es que quizá los lectores del Nuevo Testamento entendieron algunas de estas frases, términos, títulos, críticas e incluso interacción con las autoridades romanas. Hablemos en tercer lugar de la cultura judía, la cultura que definitivamente tuvo mayor influencia sobre el Nuevo Testamento, más que la cultura griega y más que la cultura romana. Nosotros vemos la interacción y la influencia de la cultura judía desde Jesús mismo. Desde los inicios de su vida y de los inicios de su ministerio, Jesús está interactuando con la cultura judía. Jesús nace dentro del pueblo judío y como judío sigue las tradiciones y las costumbres judías. Vemos a Jesús interactuando con las sinagogas que se habían popularizado durante el tiempo después de la destrucción del templo. Vemos también a Jesús interactuando con el templo mismo reconstruido por Herodes y participando en las fiestas importantes. Vemos también a Jesús interactuando con los líderes religiosos y políticos de ese tiempo. También vemos a Jesús principalmente como un maestro y como un intérprete de las escrituras judías. Jesús va a estar muy interesado en predicarle a los judíos, a Israel, la revelación de este evangelio de Jesucristo. Los discípulos y los apóstoles, los que continuaron proclamando las buenas nuevas, también van a estar involucrados con la cultura judía de manera diversa. Pablo mismo, él continúa siendo este intérprete y maestro de la ley. Él continúa explicando e interpretando las escrituras judías de tal manera en que ahora los gentiles puedan entender las buenas nuevas de Jesucristo. Pedro, Juan y el resto de los escritores del Nuevo Testamento también se involucran en esta tarea de explicar las leyes judías, las escrituras judías. Absolutamente todos ellos están apropiándose de esta parte tan importante para los judíos. Nosotros debemos de tener en mente que la mayoría de los primeros creyentes en Jesús fueron judíos y que de alguna manera lo que nosotros hemos recibido hasta estos tiempos también ha sido influenciado de esta manera tan importante por parte de la cultura judía. Debemos de tener, por lo tanto, estos tres elementos en mente. A medida en que vayamos estudiando de nuevo el resto de los libros, podremos resaltar más detalles importantes acerca de estos tres elementos: la cultura griega, la cultura romana y la cultura judía.
Por lo pronto debemos de tener en mente que no solo podemos resaltar solo un aspecto de esta cultura, sino que debemos de tener a las tres en mente. Debemos entender que este es un mundo complejo. Como mencionamos también en la ocasión anterior, es un mundo que ha sido turbulento. Ha habido bastantes conquistas, bastantes enfrentamientos, y esto ha dado pie a que nosotros estemos involucrándonos en un mundo en donde estas tres culturas están interactuando unas con otras. Resaltaremos los elementos importantes de cada una de ellas en los pasajes que sean así necesarios. Con esto estaremos entonces terminando nuestra lección número 1 y estaremos listos para saltar a la siguiente lección, donde empezaremos a hablar de los evangelios sinópticos. Muchas gracias por acompañarnos.